Decíamos que las características que Rodrigo Soto Silva señala que la teoría de Kelsen eh, adscribe al sistema jurídico son la jerarquía, la autogeneración, la completitud o plenitud hermética, el dinamismo, la unidad y la coherencia. Todas esas características entonces tenemos que analizarlas para analizar la teoría pura del derecho. Y hay dos conceptos operativos básicos que son fundamentales, que los vamos a analizar a propósito de la segunda de las características, que es la autogeneración, que son el concepto de validez, que en Kelsen es singularmente importante, y el concepto de fuente formal de derecho, no como forma de manifestación de las normas jurídicas, sino como modo de creación o modo de producción de normas jurídicas o modo de creación de derecho. La primera característica es que es un sistema normativo jerarquizado. El problema entonces que tenemos es qué entendemos por jerarquía normativa. Entenderíamos por jerarquía el que haya normas más importantes que otras, pero el criterio de importancia no satisface el problema de la jerarquía. La jerarquía en Kelsen se determina porque la norma jerárquicamente superior funda la validez de la norma jerárquicamente inferior. Para eso tenemos que derrotar un primer paradigma, que es el paradigma de la escuela de la exégesis. ¿Por qué? Porque en la exégesis literal del texto, la ideología de la exégesis de Molon y sus seguidores implicaba separar, porque son tributarios de la Revolución Francesa, separar claramente la función creadora de derecho de la función aplicadora de derecho. La asamblea crea derecho, el juez aplica el derecho. Pues bien, en Kelsen esa distinción no existe. Dice, todo órgano que participa dentro de la arquitectura del sistema jurídico institucionalmente organizado tiene que aplicar derecho y crear derecho, naturalmente. Imaginen, porque no tengo un pizarrón para poder graficárselos aquí como haría si estuviésemos en clase, imaginen que el sistema jurídico se pudiese representar como una pirámide maya o azteca. Imaginemos la pirámide mayor de Chichen Itza en México, las ruinas que quedan de la gran cultura maya. La pirámide mayor de Chichen Itza está en gradas, son una especie de grandes escalones y hay unas escalinatas que llegan hasta la cúspide de la pirámide. Pues bien, si nosotros analizamos que la última grada que lleva a la cúspide de la pirámide en la constitución política de la República, y de allí bajando en gradas tenemos a la ley, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos determinar que la ley es una norma fundada en la Constitución y por ende concluir que la ley es jerárquicamente inferior a la Constitución, que es lo mismo que decir que la Constitución es jerárquicamente superior a la ley? De acuerdo a la teoría de Hans Kelsen, esto es porque el legislador, que es la autoridad competente para dictar las leyes, tiene que aplicar por una parte la Constitución para crear por otra parte la ley. Entonces ese órgano, que se llama legislador, aplica la Constitución y crea la ley. El mismo órgano entonces realiza un acto de aplicación de derecho y de creación de derecho. No están separadas entonces las funciones creadora y aplicadora del derecho. Y es lo mismo que hace el juez. Imaginemos la tercera grada. La tercera grada sería la sentencia judicial. La sentencia judicial, de acuerdo al principio de legalidad, debiese adecuarse entonces a su norma superior jerárquica. La norma superior jerárquica de la sentencia judicial es la ley. El juez debe aplicar la ley y crea la sentencia judicial. El juez está aplicando derecho y creando derecho al mismo tiempo. El juez como órgano institucional del sistema jurídico. ¿Cómo sabemos, además, que una norma es jerárquicamente superior a otra? Volvamos a la primera grada, a la Constitución. Si yo digo que la ley es jerárquicamente inferior a la Constitución
y por ende que la ley debe adecuarse a la Constitución. Incluso en Chile tenemos un tribunal que vela por la adecuación de las leyes a la Constitución, que se llama Tribunal Constitucional. Tenemos que atender a tres cosas básicas. En la Constitución, que es lo mismo que decir, en la norma fundante, se establece, en primer lugar, las personas, órganos o autoridades, en este caso, los órganos o autoridades competentes o con competencia para la creación de la ley. Verifiquemos si esto es así. Es así, porque la Constitución Política de la República de Chile, por ejemplo, establece que las leyes se crean por un órgano colegislador, el presidente de la República y el Congreso Nacional. Congreso Nacional que está compuesto de dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. Estos tres órganos, presidente de la República, Senado y Cámara de Diputados, son el poder colegislador. Y estos órganos constitucionalmente establecidos son los órganos con competencia para la creación de la ley. Esos órganos, para crear la ley, tienen que aplicar la Constitución. La primera aplicación de la Constitución es determinar quién tiene la competencia para crear la ley. Determinado que son ellos, ¿cómo se hace? Recuerden el artículo 7º de la Constitución, en la forma que prescriba la ley. ¿Cuál es la forma que prescribe la Constitución? La Constitución además señala cuál es el procedimiento de formación de la ley. Y establece una serie de detalles que ustedes verán el próximo semestre en Derecho Constitucional, cuya revista podemos pasar rápidamente. Hay una iniciativa que puede ser por moción parlamentaria, no más de 10 diputados, no más de 5 senadores, o por mensaje del presidente de la República. Luego una discusión. Esa discusión se da en las comisiones de la Cámara del Senado y en la sala de la Cámara del Senado para finalmente provocar la aprobación de la ley en la Cámara de Diputados y en el Senado. Una vez que está aprobada la ley, vuelve al presidente de la República, si es iniciativa presidencial, o llega al presidente de la República, si es iniciativa parlamentaria, para que el presidente estime si considera adecuado el texto para promulgarlo o si lo considera inadecuado para vetarlo. No vamos a ver los análisis de las posibilidades del veto presidencial. Supongamos que el presidente considera que el texto es adecuado y decide promulgarlo. Promulga el texto, o sea, dicta un decreto en que ordena a todos los habitantes de la República que cumplan la ley, y ese decreto promulgatorio se publica en el Diario Oficial de la República de Chile, momento en el cual, desde la publicación, momento en el cual entra en vigencia esa ley. Bueno, todo eso está en la Constitución Política de la República, el procedimiento de formación de la ley. Segundo elemento. El primero, entonces, recordemos, eran personas, órganos, autoridades competentes. Segundo, procedimiento, la forma como se genera la norma fundada. Y en tercer lugar, los límites de contenido que la norma fundante establece respecto de la norma fundada. Vale decir, en este ejemplo, primera grada, cúspide, segunda grada, Constitución, ley. Las materias de ley también están fijadas en la Constitución. Entonces, este órgano colegislador tiene que aplicar la Constitución para ver en qué materias puede crear una ley. Repasemos. Tenemos como primera cuestión, ¿cómo definir si una norma es jerárquicamente inferior a otra? Porque la norma superior respecto de aquella va a establecer las personas, órganos o autoridades que están facultados o que tienen la atribución para producir la norma fundante. Va a establecer el procedimiento para hacerlo y va a establecer los límites de contenido. Verificado que sea eso, podemos relacionar una norma con otra y podemos determinar si una norma establece respecto de la otra estas tres cosas, esa norma es jerárquicamente superior. De acuerdo a aquello, entonces, llegamos naturalmente a la segunda de las características del sistema jurídico que el profesor Rodrigo Soto Silva establece, la autogeneración. Los sistemas jurídicos entonces serían autogenerativos o autopoiéticos. Poiesis es la misma raíz griega de poesía, que significa, en términos bastante genéricos, producción.
deducción, creación. El sistema jurídico es autogenerativo. Les insisto, como Kelsen es un monista, no cree en esta dualidad derecho natural, derecho positivo. El derecho positivo no se crea a partir de la deducción de un derecho natural, sino que es autogenerativo, no es heterogenerativo. Como es autogenerativo, el propio sistema regula su propia creación. ¿Cómo regula su propia creación? Por las mismas razones por las cuales determinamos que una norma es jerárquicamente superior a otra. Porque cada norma establece respecto de otra cuáles son los límites de contenido, las personas, órganos, autoridades competentes para crearla, para derogarla, para modificarla, y además cuáles son los procedimientos para hacerlo. Pues bien, si tenemos esto en claro, tenemos que dar inmediatamente con estos dos conceptos operativos: fuente formal de derecho como modo de creación de normas jurídicas y validez en el sistema jurídico. Fuente formal de derecho como modo de creación de normas jurídicas. Para eso entonces, concepto operativo básico para entender estas dos características, jerarquía y autogeneración, tenemos que entender las fuentes formales de derecho como modos de creación de normas jurídicas. Y los modos de creación de normas jurídicas fundamentalmente se distinguen en el ejercicio de potestades normativas públicas, que las ejerce el Estado y sus órganos, ejercicio de facultades normativas privadas, que son las que ejercemos todos los individuos, en tanto no formamos parte de un órgano. Primer ámbito, derecho público; segundo ámbito, derecho privado. Y por último, en forma secundaria, muy poco utilizadas en el derecho moderno, pero que existen, la producción genérica y espontánea de normas jurídicas por la comunidad, el derecho consuetudinario, que solo en algunos ámbitos del derecho moderno es relevante: en el derecho internacional público y en el derecho comercial. Bien, ¿en qué consiste la validez en Kelsen? Kelsen es un monista. Kelsen rechaza la idea de derecho natural. Por lo tanto, la validez no puede depender de las tesis básicas del justnaturalismo. Recordemos cuáles son las dos tesis básicas de toda corriente justnaturalismo. En primer lugar, una tesis de filosofía ética. Existen principios morales y de justicia universalmente válidos. Segundo, una tesis acerca del concepto de derecho. El derecho es válido en la medida en que sus disposiciones se adecuen a estos principios universalmente válidos, principios morales y de justicia. En Kelsen no es posible, es impensable que la validez del derecho dependa de la adecuación al derecho natural, porque parte de la base que no existe. De un no ser no se puede extraer un ser. Pues bien, entonces desplaza el concepto de validez hacia lo que hoy día llamaríamos vigencia. Vigencia equivale a validez. Por eso validez está intrínsecamente unido, inextricablemente unido al concepto de fuente formal de derecho como modo de creación de derecho. Si una norma se creó con los parámetros de su norma fundante, si fue creada por los órganos, personas o autoridades competentes, con los límites de contenido que esa norma establecía y con los procedimientos que esa norma establecía, esa norma es válida. Quiere decir que esa norma existe, que es parte del sistema jurídico. Los criterios de validez, por ende, son procedimentales. Estos criterios procedimentales de validez implican una cosa distinta, pero no muy distante, de la eficacia. Que se distingue entonces entre validez y eficacia. La validez entonces implicaría que una norma es parte del sistema jurídico porque cumplió estos criterios procedimentales de validez: personas, órganos, autoridades, procedimientos, límites de contenido. Y sería eficaz en la medida en que se cumplan los objetivos de la norma, en que los ciudadanos, los súbditos, los habitantes cumplan el contenido preceptivo de la disposición normativa.
lo cumplan espontáneamente, y si no lo cumplen espontáneamente, al ser compelidos, en primer lugar, son compelidos por la autoridad pública y se ejerce la coactividad a través de una coacción para obligar, compeler al público a cumplir el contenido preceptivo. En general, una norma es válida aunque no sea eficaz, pero Kelsen acepta, sobre todo en la segunda edición de la teoría pura del derecho, que el desuso o desuetudo pueda hacer perder validez al sistema jurídico. Y cambia mucho la visión del sistema jurídico en general respecto a una norma jurídica en particular. Si una norma jurídica es válida, en general no atacamos su eficacia, o dicho en otros términos, si tenemos claro que la norma jurídica es válida, el problema de su eficacia no es relevante en grado sumo. Que él se señala en todo caso que si hay prueba suficiente de la ineficacia y del desuso absoluto de la norma jurídica, no podemos seguir predicando su validez. Ahora, ¿qué pasa si todo el sistema jurídico pierde validez? ¿Podemos distinguir claramente validez del todo el sistema jurídico de eficacia de todo el sistema jurídico? Claramente, en esta idea de Kelsen podemos señalar que la validez del sistema jurídico está intrínsecamente unida a la eficacia del sistema jurídico, a diferencia de la validez de una norma jurídica dentro del sistema que no está muy cercanamente unida a su propia eficacia. Vale decir, es posible que convivamos con muchas normas del sistema jurídico que sean válidas pese a que sean ineficaces. O, dicho de otra manera, la ineficacia de esas normas no necesariamente significa que sean inválidas, aunque si son totalmente ineficaces, que Kelsen acepta que ese desuso pueda afectar la validez, que es muy distinto que poder afirmar que el sistema jurídico es válido si no es eficaz. Si el sistema jurídico no es eficaz, pierde su validez. Esto es uno de los temas más polémicos y complejos en la teoría de Kelsen, y lo vamos a analizar en la próxima clase, cuando veamos específicamente la norma fundante del sistema jurídico, o también traducida al castellano en las traducciones mexicanas fundamentalmente de la teoría pura del derecho como norma hipotética fundamental, Grundnorm en alemán, o sea, norma fundamental, norma sustento o norma fundamento. Esa es la parte más interesante eh, y más polémica también de la teoría normativa de Hans Kelsen. Cómo él funda la validez del sistema jurídico en una norma única, que no obstante tener la aptitud de validar el sistema, no es parte del sistema jurídico. Tenemos que suponerla norma y suponerla válida. Muy bien. Lean, por favor, eh, la parte de la teoría pura referida a la norma hipotética fundamental, y también lo que Carlos Santiagonino desarrolla sobre este particular, para que podamos discutirlo en la próxima clase. Les insisto, por favor, en que cualquier duda que tengan respecto de las materias me las hagan saber por el foro o por el correo electrónico. Nos vemos.